Buenos días, jóvenes. Arias Zulca Merli, ¿me escucha? Alarcón Pérez. Alarcón Pérez, John. Buenos días. Buenos días, maestro. Buenos días. ¿Ya? Estoy verificando si el audio está ok para iniciar nuestro trabajo, ¿ya? Vamos a esperar un par de minutitos para que podamos iniciar nuestra clase. Bien, jóvenes, vamos a iniciar con nuestro trabajo que corresponde a esta semana 3. El tema que vamos a desarrollar es ortografía 1, ¿ya? Y en ortografía 1 se trabaja fundamentalmente la ortografía puntual. Cuando yo hablo de la ortografía puntual, me refiero estrictamente a los signos de puntuación, ¿no? No sé cuántos de ustedes, cuando tienen la oportunidad de escribir un pequeño texto, o de repente un ensayo, o de repente un documento de carácter familiar o institucional, hacen uso adecuado de estos signos de puntuación, ¿no? Recordemos que en la época romana no se hacía uso, ¿no?, de los signos de puntuación, ¿no? Porque los escritos no tenían, pues, las palabras separadas, las palabras se escribían todas unidas, ¿no? Y ya tú te imaginas lo complicado, lo difícil que era, pues, asimilar el mensaje, ¿no?, de esos textos. Ya en la época de Carlomagno, por primera vez se empieza a presentar escritos con las palabras separadas, ¿no? Y se van introduciendo algunos signos de puntuación. ¿A qué viene esta primera referencia, no? Porque ustedes tienen que conocer que los signos de puntuación tienen una marcada importancia en el tema de las comunicaciones. Uno, porque los signos de puntuación jóvenes definen el tema de las pausas, ¿no?, o los detenimientos que se tienen que hacer al momento de una lectura de un material escrito. Y segundo, por la entonación.
Entonces, tanto las pausas como las entonaciones nos van a garantizar una adecuada lectura del material escrito, pero no solamente una adecuada lectura, sino también nos van a garantizar, ¿no?, una correcta asimilación del mensaje. Entonces, ahí radica la importancia de los signos de puntuación. Bien, quiero preguntar si ya ustedes pueden acceder o pueden observar las diapositivas. Por favor, si me confirman. Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces vamos a empezar con la primera parte de nuestra clase, ¿ya? La primera parte, como ustedes pueden observar en el PPT, eh, vamos a explicar el punto, la coma y los dos puntos. Signos relevantes, signos ortográficos, ¿no?, que están fundamentalmente relacionados a la pausa, ¿no? En el caso del punto, como podemos observar, el punto es una marca de pausa prolongada. Es decir, cuando nosotros estamos leyendo algún texto y encontremos el punto, tenemos que hacer un detenimiento prolongado, ¿no? Tenemos que hacer una pausa prolongada, porque eso puede garantizarnos una correcta asimilación del mensaje que estamos leyendo, ¿ok? Ahora, el punto se presenta en tres formas: el punto y seguido, el punto y aparte y el punto final. El punto y seguido, jóvenes, exclusivamente se utiliza para separar oraciones. Una oración de otra oración y de otra oración, ¿no?, es el marcador que separa, ¿no?, las oraciones. El punto y seguido. ¿Perfecto? En el caso del punto y aparte, nos ayuda a separar párrafos. El punto y aparte separa ya párrafos, ¿no? Y los párrafos, ustedes saben que son bloques que pueden estar formados por 5, por 3 o más oraciones, ¿no? Entonces el párrafo ya es un bloque. En un párrafo se puede estar desarrollando un tema y el siguiente párrafo puede estar abordándose otro tema y así, ¿no? Entonces ya sustancialmente ya van siendo marcadores de temas, ¿no? Por eso que el punto y aparte separa párrafos. Y el punto final es el que marca el final en su totalidad del texto. Es decir, es un marcador donde indica que ya finalizó en su totalidad el texto. ¿Perfecto? ¿Ya? Entonces, aquí no tenemos muchos problemas porque no hay muchas reglas, simplemente hay que saber qué cosas separa, ¿no? El punto y seguido, oraciones, el punto aparte, párrafos, y el punto final, el cierre total del texto, ¿ya? Pero hay algunos casos muy particulares, ¿no?, en el uso del punto. Por ejemplo, se usa punto para las abreviaturas, como estamos viendo acá el caso, ¿no?, de doctor, DR punto. También se utiliza puntos para señalar las iniciales de nombres y apellidos, ¿no? En otros casos incluso se habla de que el punto se utiliza para separar, en el caso del tiempo, por ejemplo, para separar las horas de los minutos, ¿no? Cuando tú pones, por ejemplo, 8:30 AM, ¿no? Quiere decir, pues, 8 de la mañana, 8 de la mañana con 30 minutos, ¿no? Pero se pone 8:30. Bueno, ese es un caso también que se considera, ¿no? Algo también muy particular que ustedes tienen que conocer es que cuando yo cierro las comillas o cierro el paréntesis, recién puedo colocar el punto, una vez que ya cerré, ¿no?, las comillas. Pero no puedo hacer lo contrario, o sea, yo no puedo primero cerrar con el punto y luego cerrar las comillas. Eso es un error, ¿ya? Cada vez que tengan que escribir algo entre comillas, cierran las comillas y luego ponen el punto, ¿no? Lo mismo van a hacer cuando hay paréntesis, ¿no? Abres paréntesis, cierras el paréntesis y después de cerrar el paréntesis recién se pone el punto, ¿ya? Muy bien. Ahora, en el caso de la coma,
La coma ya no es una pausa prolongada, ¿no? Es una pausa breve. Es decir, es un detenimiento breve. Y en nuestra lectura tenemos que cumplir eso, ¿no? Si dice acá, y una ternura sin igual, pura, dulce, alumbró mi vida. Yo he hecho mis pausas breves. ¿Por qué? Porque estoy acá frente a las comas, ¿no? En este caso, este ejercicio corresponde a una coma enumerativa, porque estoy enumerando, ¿no? Es relevante, jóvenes, el tema de los signos de puntuación, porque si yo hago una analogía con las reglas de tránsito, ¿cierto? Si tú no conoces las reglas de tránsito, o conociendo, no asumes con responsabilidad el cumplimiento de las mismas, ¿qué es lo que va a pasar? Puedes ser víctima de un accidente, ¿no? Puedes tú incurrir en faltas, te pueden dar sanciones, qué sé yo, ¿cierto? Pues claro, si un transeúnte pasa, a pesar de que ve el semáforo con luz roja, se expone a un peligro, está exponiendo su vida y está atentando incluso ¿no? Con la vida de los demás, ¿no? Si en este caso tú eres, por ejemplo, un conductor de un vehículo. Entonces, si yo hago una analogía, similar ocurre con los signos de puntuación frente a un texto escrito. Tú conoces los signos de puntuación, o en el peor de los casos, no los conoces, ¿no? Entonces, si tú conoces los signos de puntuación y no lo aplicas en la lectura de tus materiales escritos, entonces corres el riesgo de no entender adecuadamente el mensaje del texto. Porque los signos de puntuación como marcadores de pausa y entonación son los que van a darle, pues, no claridad al mensaje en un material escrito, ¿ya? Entonces, con esa indicación hay que poner en práctica, pues, ¿no? Ahora que vas a conocer, porque estoy seguro que cuando tú escribes, pones una coma, estoy seguro que no sabes qué tipo de coma has utilizado, ¿no? Te pregunto, ¿y qué coma le has puesto? ¿Y por qué le has puesto la coma? Entonces, muchos de ustedes a veces no aplican los fundamentos teóricos en la práctica. Pero este es el momento oportuno, jóvenes, ¿ya? Entonces, mi metodología para que tú aprendas rápido es, yo considero más relevante el ejemplo, quiero que me entiendas el ejemplo, y de ahí se desprende la teoría con más facilidad, ¿ya? A ver, la coma enumerativa, su nombre dice, nos sirve para enumerar elementos análogos. Estos elementos análogos pueden ser palabras o pueden ser pequeñas frases que tienen en común algo, ¿no? Elementos análogos quiere decir, ¿no? Palabras que pertenecen a un mismo género. Por ejemplo, yo puedo enumerar frutas y ahí hago la relación de puras frutas, ¿no? O puedo enumerar deportes y enumero puro deportes, o escritores peruanos, ¿no? Y enumero, ¿no? Escritores peruanos. Entonces, eso es la coma enumerativa, me sirve para poder enumerar elementos análogos, ¿no? Acá, por ejemplo, estoy enumerando, ¿no? Cualidades o características de la ternura. La ternura, dice, es sin igual, o sea, no tiene comparación, es pura, es dulce, ¿ve? Son cualidades de la ternura. Entonces, son elementos análogos porque son cualidades de este sustantivo, ¿no? ¿Ya? Muy bien. En el caso 2, la coma vocativa tiene que ver con los vocativos, ¿no? Aquí están los vocativos. ¿Qué son los vocativos? De manera concreta, son sujetos que se anuncian para solicitarles o generarles una orden, ¿no? Por ejemplo, acá el sujeto es cantinero y yo estoy generando una orden acá, ¿no? Tráigame 2 cervezas, ¿ve? ¿Cierto? Entonces, este sujeto es el vocativo y la regla dice cuando el vocativo está al inicio, la coma va después del vocativo, ¿así ve? Cantinero, coma, tráigame 2 cervezas. Si yo este vocativo lo traslado al centro, entonces dice la regla que el vocativo debe estar entre comas. Entonces sería de esta manera, ¿no? Tráigame, coma, cantinero, coma, 2 cervezas, ¿ve?
lo llevé al centro, entonces este vocativo ya tiene que ir entre comas. Y si a este vocativo, jóvenes, yo lo traslado al final, ¿no? Debería ser de esta manera, ¿no? Tráigame 2 cervezas, coma, cantinero. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando el vocativo está al final, la coma se pone antes del vocativo. Cuando está al inicio, se pone la coma después del vocativo. Y cuando está al centro, la coma no se pone al inicio y al final del vocativo. ¿Perfecto? Entonces, eso es la coma vocativa, ¿no? Puedo decir, a ver, alumnos, presten atención a la clase. Entonces el vocativo será pues alumnos, ¿no? ¿Cierto? Entonces pongo alumnos, coma, presten atención a la clase. Ya, pues. O digo, ¿no? María, coma, siéntate bien. María será el vocativo, ¿ya? Y yo puedo trasladar María al final, ¿no? Siéntate bien, coma, María, ¿eh? Sigo jugando con el vocativo. Esa es la coma vocativa, ¿ya? Vamos por el 3. La coma apositiva. A ver, unos segundos. Ay, carajo. Ya, a ver, ese cuisito, por favor, voy a identificar quién es y no le voy a permitir ingresar a mis siguientes clases, ¿ah? Voy a verificar a ver quién está con el audio prendido. Campos Falcón. A ver si apagas el audio, ¿ya? Listo. Vamos a continuar. La coma apositiva, jóvenes, viene de a la posición. ¿Qué es la aposición? La aposición son un conjunto de palabras equivalentes al sujeto. Conjunto de palabras equivalentes al sujeto, ¿no? Aposiciones muy convencionales que tenemos son aquellas que están referidas a calificativos de escritores o de personajes célebres y calificativos de ciudades, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, a ver acá, vamos a ver, Mario Vargas Llosa, coma, el arquitecto de la palabra, coma, el arquitecto de la palabra es la aposición. Entonces la regla de la coma positiva dice la aposición debe ir entre comas. Entonces eso se llama coma apositiva, ¿no? Porque ¿quién es el arquitecto de la palabra? Es Mario Vargas Llosa. ¿Y quién es Mario Vargas Llosa? El arquitecto de la palabra. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Es equivalente, ¿no? Esa aposición es equivalente al sujeto. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en ciudades, ¿no? Cuando yo digo, por ejemplo, Huancayo, coma, la ciudad incontrastable, coma, ¿no? Celebra su aniversario, ¿eh? La ciudad incontrastable es la aposición. Por eso debe estar entre comas. Porque la ciudad incontrastable es equivalente a Huancayo. Yo puedo decir visito Huancayo o puedo decir visito la ciudad incontrastable. Estoy hablando de lo mismo, ¿no? ¿Cierto? Entonces, esa es la aposición. Por ejemplo, acá dice Juanita, coma, la cocinera, coma, tiene buena sazón. ¿Quién es la cocinera? Juanita. ¿Y quién es Juanita? La cocinera. Esta es la aposición, porque es equivalente a este sujeto, ¿cierto? Entonces va entre comas. Esa es la coma apositiva, jóvenes, ¿ya? Vamos por el 4, la coma aclarativa, o algunos también le conocen como la coma incidental. La coma aclarativa o la coma incidental. ¿Perfecto? Esta coma aclarativa nos indica de que toda aclaración debe ir entre comas. Toda aclaración. Por ejemplo, mi oración sería, junté mis manos y le pedí perdón. Así nomás sería la oración, ¿cierto? Pero yo quiero aclarar cómo le pedí perdón. Ah, le pedí perdón de rodillas. Esta es la aclaración, ¿ve? Por eso que esto debe ir entre comas. Junté mis manos y de rodillas le pedí perdón. Otra, por ejemplo, yo digo, no, el alumno ingresó a la universidad. Yo quiero ponerle una aclaración. ¿Por qué ingresó a la universidad? Y digo, ¿no? El alumno, coma, que se preparó conscientemente, coma,
ingresó a la universidad. ¿Te das cuenta? Ese que se preparó conscientemente es una aclaración. Entonces, eso debe ir entre comas. Por lo tanto, ahí estoy aplicando la coma aclarativa, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante, jóvenes, dominar este fundamento teórico, ¿no? De los signos de puntuación? Porque las preguntas tipo admisión, por lo general, no son preguntas de teoría, ¿no? Son preguntas de aplicación. Por ejemplo, una pregunta aplicada a este tema sería, ¿no? En la siguiente oración, y te ponen una oración, qué tipo de coma predomina o qué tipo de coma se está aplicando. Entonces te presentan una oración y tú tienes que identificar, ¿no? De acuerdo a todo este marco teórico, qué tipo de coma se está aplicando en esa oración. Una coma positiva, aclarativa, vocativa, ¿qué? Entonces tú tienes que darte cuenta, ¿no? O te ponen otra, ¿no? Identifica la alternativa que presenta una oración con coma elíptica. ¿Ve? Es otra pregunta tipo admisión, ¿no? Identifica, te está diciendo, ¿no? ¿Cierto? Entonces, miren, se puede generar muchos formatos de pregunta, incluso se puede establecer correlación, ¿no? Establezca la correlación correcta y te ponen 5 tipos de coma y al costadito te ponen 5 oraciones y tú tienes que establecer un vínculo, una relación, cuál corresponde a cuál, ¿no? Entonces, miren, esos son los formatos, por eso diciendo, pues, el examen no es teoría, no te van a decir qué es la coma enumerativa, qué es la coma vocativa, sino es la aplicación y a eso estamos apuntando, por eso que estoy trabajando con ejemplos, ¿ya? Estoy trabajando con ejemplos. Vamos por la coma hiperbática. La coma hiperbática, jóvenes, se aplica cuando se alteró el orden de una oración. Este tiene que ver con el orden de una oración. Altero el orden de una oración y tengo que poner la coma. ¿Cuál sería el orden correcto de esta oración que estamos observando? Lo correcto sería, yo decidí comprobar todo preso de angustia. Ese es el orden correcto, ¿no? Pero he alterado su orden. Este de yo decidí comprobar todo debería estar aquí y luego preso de angustia debería estar acá. Ese es el orden correcto. Pero como he alterado, al alterar tengo que poner, ¿no? La coma que me está indicando que he aplicado una coma hiperbática. ¿Perfecto? 6. La coma elíptica. La coma elíptica es aquella coma que está relacionada al verbo. ¿Ya? Cuando te hablan de elíptico, te están hablando de verbo. Aquí hay que obviar el verbo para evitar la redundancia o la repetición y colocar la coma. Observa, ¿ve? Yo seré médico, punto y coma. Tú serás ingeniero. ¿Ve? Ya no he puesto el verbo serás para evitar la redundancia con el verbo ser, ¿no? Porque es equivalente. Ser, será, seré, etcétera, ¿no? Es equivalente. Sería repetición, redundancia. Entonces, para evitar esa repetición o redundancia se pone la coma, ¿no? Y esta coma está reemplazando al verbo, si te das cuenta, ¿ya? Esa es la coma elíptica. La coma condicional, su nombre lo dice, ¿no? Es aquella coma que separa la condición. ¿Y cómo me doy cuenta de la condición? Porque hay una marca. La marca es este elemento, ¿ve? El elemento sí. Si ingreso este año, esta es la condición. ¿Ve? Por eso lo estoy separando con la coma. Mis padres estarán orgullosos. O, si ingreso este año, me iré de viaje por toda Latinoamérica. ¿Te das cuenta? ¿Ve? Pero esta es la condición. O sea, ¿cuándo se va a ir de viaje por toda Latinoamérica? Cuando ingresa. Pues esta es la condición, ¿no? Entonces, esta condición lo puedo llevar también al final y voy a seguir separando con la coma, ¿no? Digo, mis padres estarán orgullosos, coma, si ingreso este año. Y la condición sigue siendo separada por la coma, ¿ya? Finalmente, la coma conjuntiva. La coma conjuntiva, jóvenes, tiene que ver con las conjunciones, que pueden ser palabras o pueden ser expresiones. A ver, te menciono algunas conjunciones en formato palabra. Está acá pero, está sino, está más,
¿no? Que son conjunciones muy conocidas en el castellano, ¿no? Ahora, expresiones conjuntivas, sin embargo, no obstante, de manera que, ¿no? ¿Cierto? Por lo tanto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué te dice la regla? Si tienes conjunciones en forma de palabrita, como acá está, pero, la coma debe ir antes. Entonces dice, la tarea era difícil, coma, pero acepté el reto. ¿Ve? Aquí está la conjunción y aquí la coma debe ir antes de la conjunción. Pero ¿qué pasa si la conjunción es una expresión? Sin embargo, dice la regla también, la coma debe ir al inicio, antes y después de esa conjunción. Yo digo, ¿no? La tarea era difícil, coma. Sin embargo, coma, logramos cumplir. ¿Eh? Ese sin embargo es una expresión. Entonces, como es una expresión conjuntiva, debe ir entre comas. Solamente se pone una coma cuando es palabra. Cuando es expresión, va entre comas. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, eso es con respecto a la coma, jóvenes. En realidad, en el castellano hay más de 15 tipos de coma. Y lo que se les está enseñando a ustedes son los 8 más importantes, los que se utilizan con más frecuencia y los que están considerados dentro de los planes académicos tanto de CEPRE como de la Universidad del Centro. Entonces, hay que repasarlo, hay que practicarlo, hay que socializarlo, ¿no? Y la mejor manera de socializar es que cuando estoy leyendo un libro, me voy poniendo a reflexionar. Si encuentro una coma, busco la forma de explicar qué tipo de coma es esta, ¿no? De las tantas que he aprendido, ¿no? O cuando estoy haciendo un pequeño escrito, me esfuerzo, ¿no? Por estar aplicando este tipo de coma. Entonces, ya, voy a aplicar, a ver acá la coma elíptica. Entonces tú aplicas, ¿no? Porque estos jóvenes, si no hay práctica, si no hay entrenamiento, queda simplemente en el vacío, ¿no? Puedes hoy día entender en su plenitud, pero si no lo practicas, porque lo más importante es el uso en la vida práctica, ¿no? En algún momento te va a tocar redactar un documento, un informe o de repente un texto literario y entonces tienes que pues ya tener por lo menos las nociones básicas de hacer uso, en este caso de la coma, ¿no? Muy bien. Nos vamos por los 2 puntos, ¿ya? Los 2 puntos nos indican pausa para anunciar lo que continúa, ¿no? O sea, pongo los 2 puntos y realizo una pequeña pausa. ¿Para qué? Para anunciar lo que continúa o lo que viene. Entonces, acá tengo 8 reglas también bien definidas, ¿no? Tenemos la primera, dice, se pone 2 puntos después de un vocativo. Y acá está, ¿ve? Queridos amigos, ese es el vocativo, ¿no? Pueden haber muchos vocativos, no puedo decir excelentísimo obispo o distinguido doctor o estimados profesores, ¿no? Esos son los vocativos. Entonces, pongo el vocativo y después del vocativo, 2 puntos, ¿ya? Esa es una regla sencilla. Segunda regla. Se ponen los 2 puntos antes de anunciar una frase célebre o una cita textual. En este caso he puesto yo una frase célebre, ¿no? César Vallejo dijo, 2 puntos. Hermanos, hay muchísimo que hacer, ¿no? Bueno, la frase está incompleta, por eso he puesto puntos suspensivos, ¿no? ¿Ya? Entonces, segunda reglita de los 2 puntos antes de anunciar una cita textual o antes de anunciar una frase célebre. No está complicado, ¿cierto? O sea, no necesito darte mucha teoría. Con el ejemplo, con uno o con 2 ejemplos, me parece que ya es suficiente como para que puedas entender cómo se está aplicando esta regla. ¿Ya? Tercera regla. La tercera regla de los 2 puntos, se ponen los 2 puntos antes de anunciar una enumeración. Antes de anunciar una enumeración. Bueno, por ejemplo, que dice, ¿no? Los accidentes gramaticales del verbo, 2 puntos.
empiezo la enumeración, ¿no? ¿Cuáles son esos accidentes del verbo? Son 5, ¿no? Número, coma, persona, coma, modo, coma, tiempo y aspecto. Entonces, empiezo a enumerar. Antes de hacer una enumeración, los 2 puntos. ¿Perfecto? Yo digo, a ver, las 5 religiones más grandes del mundo son. Las 5 religiones más grandes del mundo son 2 puntos, porque voy a hacer una enumeración, pues, ¿no? El cristianismo, el judaísmo, el budismo, el islamismo, ¿no? Y ¿no? Y en este caso, ¿no? El hinduismo. ¿Ve? He enumerado. Entonces, ahí se aplica, ¿no? Los 2 puntos antes de una enumeración. Cuarta regla. Puedo también aplicar los 2 puntos para separar el efecto de la causa o la causa del efecto. Ya eso es concreto, no hay mucho, ¿no? Problema. Por ejemplo, hoy iré a trabajar, eso es efecto. Ya me siento bien, es la causa, ¿no? Claro, la causa es que estoy bien, por lo tanto voy a ir a trabajar ya. Entonces, este es el efecto y esta es la causa. Estoy separando con los 2 puntos el efecto de la causa. Pero si tú quieres de repente darle mayor seguridad en esta regla, entonces estos 2 puntos, ¿no? Se puede reemplazar con el porque. Hoy iré a trabajar porque ya me siento bien, ¿no? Entonces, ve, es equivalente, estos 2 puntos es equivalente a este porque está separando el efecto de la causa, ¿ya? Quinta regla. La quinta regla es los 2 puntos se colocan antes de anunciar una aclaración o una explicación. Antes de anunciar una aclaración o una explicación. Miren, dice acá, llegó muy tarde, 2 puntos. Eso de las 11 p.m. Esta es una aclaración, una explicación a este concepto tarde, porque hay que contextualizar, pues por eso ahí está una explicación, ¿no? Si a ti te citan a una reunión a las 9 de la mañana, 9 de la mañana, y tú llegas a las 10:30, ¿implica o no implica que ya sea tarde? Eso ya implica que sea tarde, ¿no? En este caso, muy tarde será pues 10:30 de la mañana. ¿Por qué? Porque estoy contextualizando. Me citaron a las 9 de la mañana. Pero en este caso, la explicación se refiere a las 11 de la noche. O sea, para este contexto, muy tarde es 11 de la noche, ¿no? De repente a su casa, normalmente todos llegan a las 8 de la noche, ¿no? 9 de la noche máximo. Pero él llegó a las 11, entonces ya eso implica ser muy tarde, ¿ve? Entonces, esta es una explicación. Entonces, los 2 puntos se ponen antes de poder escribir la explicación o la aclaración, ¿ya? Regla 6. Regla 7, jóvenes. Cuando aplicamos los 2 puntos, se aplican los 2 puntos después de palabras o términos relacionados a temas jurídicos o a temas administrativos, ¿no? Y esos términos que están vinculados a temas jurídicos o administrativos son, por ejemplo, ¿no? Certifica, consta. Otra puede ser por lo tanto, o expongo, o considerando, o suplico. Entonces, después de esas palabras que estoy mencionando hay que poner 2 puntos, porque esos son términos jurídicos o también términos administrativos, ¿ya? Entonces, la regla también para el 7 es clarísima. Regla 8. Antes de una ejemplificación, o sea, antes de poner un ejemplo, también debo anotar los 2 puntos, así dice la regla, ¿no? Por ejemplo, estamos acá indicando que 10 regiones pasaron por la cuarentena, 2 puntos. Una es, por ejemplo, la región Junín. Ese es el ejemplo, ¿no? Estoy especificando, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, eso, jóvenes, en suma sería las 8 reglas de los 2 puntos. Ahora nos vamos al siguiente bloque. El siguiente bloque es los puntos suspensivos, las comillas y los paréntesis.
¿Ya? Acá también hay varias reglas y todo es con ejemplitos, jóvenes. Vamos rápido, a ver. Los puntos suspensivos. ¿Qué cosas señalan los puntos suspensivos? Los puntos suspensivos señalan interrupción. Interrupción, ¿no? Son signos que interrumpen momentáneamente un script, ¿no? O parcialmente. Vamos a ver, acá tenemos 6 reglas. La primera regla tiene que ver con el nombre, ¿no? Puntos suspensivos. Suspensivos viene de suspenso. Se aplican puntos suspensivos cuando vamos a dejar una idea en suspenso o en duda. No sabemos lo que viene, ¿entienden? ¿Ya? Y los puntos suspensivos son solo 3 puntitos, ¿ah? Si me pones 4, ya no es puntos suspensivos, ¿no? ¿Qué signo será? Pero puntos suspensivos solo son 3. Entonces, miren, con unas cuantas copas más se ponen ebrios y luego, miren, ve, y luego punto suspensivo, ¿ve? No se sabe qué va a pasar, ¿no? Se ponen ebrios y luego, no sé, se pelean, se ponen a llorar, se transforman. ¿Qué pasará, ve? Entonces, eso es eh, una idea en suspenso, ¿no? Entonces, cuando hay una idea en suspenso, punto suspensivo. ¿Está claro? ¿Ya? Por eso de ahí viene, pues, su nombre, punto suspensivo, ¿no? Porque te pone en suspenso, ¿no? No sabes lo que pueda venir. Tú te generas una especie de conclusión hipotética, pues, ¿no? 2. Cuando aplicamos los puntos suspensivos, también cuando vamos a hacer una enumeración incompleta. Bueno, de repente hay muchos elementos y escribir todos ya no se hace necesario. Ponemos los puntos suspensivos porque nos da la idea de que hay más elementos que se están obviando, ¿no? Eso es una enumeración incompleta. Ve acá, ve, la verdad, honradez, esfuerzo, responsabilidad son valores humanos. Entonces, valores humanos hay muchísimos, ¿no? Por eso he puesto puntos suspensivos porque se supone que acá esta enumeración está incompleta, ¿ya? Tercera regla, se pone puntos suspensivos cuando vamos a también escribir de manera incompleta una frase o una expresión que se sobreentiende. No, o sea, ya no es necesario escribir toda la frase porque se sobreentiende, ¿no? Por ejemplo, el clásico es, ¿no? A camarón dormido, puntos suspensivos. Entonces ya no necesito escribir todo porque se sobreentiende que ya ustedes conocen la otra parte, ¿no? A camarón dormido, puntos suspensivos, quiere decir, pues, se lo lleva la corriente, eso se sobreentiende, ya no lo escribo, ¿no? Es como acabé. La firmeza es acero en la palabra y puntos suspensivos, ¿no? Lo que continúa es, pues, diamante en la conducta. Eso se sobreentiende porque es una frase célebre que se conoce, ¿ya? Cuarta regla. Se aplica los puntos suspensivos para evitar la reproducción de una palabra grosera o altisonante, ¿no? Una palabra que puede afectar la susceptibilidad de la persona. Entonces pongo yo los puntos suspensivos o algunos incluso recomiendan poner la primera letra de esa palabra, ¿no? Y luego puntos suspensivos. Por ejemplo, acá dice, te vas al puntos suspensivos, no vuelvas nunca más. Por la letra inicial que yo he puesto, ya tú te debes imaginar a qué palabra altisonante me estoy refiriendo, ¿cierto? Entonces, ahí también yo aplico los puntos suspensivos. ¿Perfecto? 5. Puntos suspensivos para indicar de que el texto está incompleto, o sea, al texto le falta completar varias palabras o varias ideas, pero lo dejamos en puntos suspensivos, ¿no? Esa es la quinta regla. La sexta es para interpretar, ¿no? Si tú encuentras dentro de un paréntesis los puntos suspensivos, te está indicando de que se han obviado ya palabras innecesarias, o sea, de repente son palabras ya innecesarias o son palabras redundantes, entonces ya no lo quiero escribir. Entonces, para poder generar esa idea, pongo pues entre paréntesis los puntos suspensivos. Y si los puntos suspensivos están entre corchetes, eso me da la idea de que hemos suprimido
todo un fragmento, ¿no? O todo un bloque parrafal. Entonces, ahí está la explicación también de los puntos suspensivos. Lo que no debes hacer nunca, joven, es lo siguiente. Por eso he puesto al final, ojo, cuando tú tienes una enumeración, ya, como por ejemplo esta vez, valora lo más valioso de ti, tu vida, tu salud, tu familia, ¿ve? Y ahí hay varias enumeraciones, ¿no? ¿Cierto? Y luego pongo puntos suspensivos porque entiendo que voy a seguir enumerando más cosas, ¿no? Y luego le pongo etc. Esto es una locura, jóvenes. Esto nunca debes aplicar, ¿ya? Porque el etc es equivalente a los puntos suspensivos. O pongo punto suspensivo o solo pongo etc, pero nunca voy a poner los dos simultáneamente. Eso es un error craso, ¿ya? Por eso dice acá incorrecto. Además, etc, jóvenes, es la sigla de la palabra etcétera, ¿no? Etcétera. Porque yo sí puedo poner acá familia, coma, etcétera, ¿no? Perfecto, sí puedo poner la palabra completa. Puedo poner también etc. Puedo poner también puntos suspensivos, pero no puedo poner los dos simultáneamente, ¿ya? Ahora, ¿qué significa etc? A ver, ¿alguien me puede decir qué significa etc? Esas siglas, ¿qué significan? ¿Saben? ¿Qué significa etc? ¿Alguien conoce su significado o no Etcétera. tiene un significado? A ver, te escucho. ¿Alguien quiere participar? Esto todavía Etcétera. continúa. ¿Cómo? Etcétera. Ya, claro, son las siglas de esta palabra etcétera. Profesor, ¿Ya? ¿y lo demás? Esto todavía continúa. Esto todavía continúa. ¿Y lo Falso. demás, profesor? Y lo O como, demás, o como el otro, ¿no? Claro, ahí se dio cuenta una señorita, ¿ve? Muy bien. Para los que tenían esa idea de que este tema continúa, eso es falso. Eso es una creación, debe ser una burla de algún jovencito que se le ocurrió traducir de esa manera, ¿no? O peor, ¿no? Escribir tanto cansa. Peor todavía, pues, ¿no? Si han creado ese mensaje. Acá dice bien claro, ¿eh? etc. son las siglas de la palabra etcétera. Y etcétera es un vocablo latino que está formado por dos elementos. Et, que significa y cetera, que significa lo demás. Etcétera significa y lo demás. Perfecto. Entonces eso es para que tengan conocimiento y no me estén haciendo esas traducciones, ya que a veces pues ya, ¿no? De repente se convierten en una verdad porque se repite por aquí, por acá, por allá y no es cierto, ¿no? Muy bien, eso es con respecto a los puntos suspensivos. Ahora, con respecto a las comillas, a ver, tenemos 7 reglitas también muy claritas, ¿ah? Sencillas. Sirve para resaltar, o sea, ¿para qué aplico yo las comillas? Para resaltar palabras o frases o algunos elementos importantes, ¿no? Acá yo tengo 3 tipos de comillas que se utilizan, ¿no? Tenemos las comillas inglesas, que son las que más utilizamos, esas comillas que se ponen en la parte superior para abrir y cerrar, ¿no? Tenemos las comillas angulares, esas comillas que se ponen en la parte central o intermedia de las palabras. Y tenemos las comillas simples que abren y cierran con una sola línea, ¿eh? Entonces, esos son los 3 tipos de comillas. Nosotros utilizamos más las comillas inglesas, obviamente, ¿no? Vamos a ver, la primera regla, ¿cuándo aplico comillas? Cuando voy a resaltar una frase célebre. Una frase célebre debe escribirse entre comillas, jóvenes, ¿ya? Entre comillas, ¿ve? Dice Jesucristo dijo, 2 puntos. Dejad que los niños vengan a mí. Esta es una frase célebre, por eso está entre comillas, ¿ve? Abro comillas, cierro comillas y después de cerrar las comillas recién pongo el punto, ¿no? Eso es lo que hemos explicado también, ¿no? Al inicio. Segunda regla. Se debe poner entre comillas palabras o términos vulgares o términos extranjeros. El término vulgar no lo confundan con el término grosero, ¿no? Los términos groseros pertenecen a
grupos sociales marginados, ¿no? Por ejemplo, los delincuentes, las prostitutas, los alcohólicos. Utilizan términos groseros porque son palabras de grueso calibre que pueden herir la susceptibilidad, pero los términos vulgares pueden estar incluso en el entorno familiar, o en el lenguaje coloquial familiar o juvenil, ¿no? Ustedes, por ejemplo, en vez de decir reloj, dicen bobo, ¿no? ¿Cuánto te costó tu bobo? Dicen, ¿no? O en vez de decir camisa, dicen mica. En vez de decir zapato, dicen tabas. O estaba sencillo, dicen papayita, ¿no? O estás de mala suerte, estás piña. Entonces, esos son términos vulgares, ¿ya? Entonces, acá dice, estoy aguja, ¿ve? Como esto es un término vulgar, debo ponerlo entre comillas. Así dice la regla, ¿no? Estoy aguja quiere decir estoy misio, pues no sin dinero, ¿no? Para otro día será pana. Pana es un término extranjero, ¿no? En realidad es quechua, su origen es quechua. Lo hemos escuchado los venezolanos, pana, pana, pana. Pero pana viene del término quechua. Esto se utilizaba todavía en la época incaica. ¿Ya? Viene de pana, que es hermano, ¿no? Panicuna, mis hermanos, ¿eh? Entonces, debe estar entre comillas. 3. Se pone entre comillas también los títulos de las obras o de los libros. Por ejemplo, este es el título de una obra de Mario Vargas Llosa, ¿no? Un ensayo que les recomiendo que se compren, ¿no? La civilización del espectáculo, ¿eh? Está entre comillas. Cuarta regla, para resaltar una ironía. ¿Ve? Esta palabra angelito está entre comillas porque es una ironía. Pues, lee la frase, dice, ¿por qué me castigan si soy un angelito? Dice, ¿no? ¿Por qué me castigan si soy un angelito? Esto es irónico, porque ¿a quién se le castiga? Angelito es pues al que es tranquilo, ¿no? Es un, es una pasta, como ustedes dicen, ¿no? Pero si le están castigando, no creo que sea angelito, pues no debe ser todo lo contrario. Por eso que esto es una ironía. ¿Perfecto? 5. Para una relación metalingüística. Relación metalingüística quiere decir que yo resalto la palabra técnica y su respectivo significado. Eso es relación metalingüística, ¿ya? El término oligofrénico, está entre comillas, significa estúpido y está entre comillas el significado. Es un término técnico.